Entonces, claro, pero, o sea, a ver, melaza a veces utilizan, no sé si sea conveniente en el agua, pero a veces lo utilizan en la comida para unir, ¿no? Los insumos del alimento. ¿Sabes cuál es el gran problema? Las moscas. Por eso es que realmente no es muy conveniente. Incluso si ya tú tienes, porque de por sí es azúcar, le echas muy poca cantidad, pero por ahí que te va a aportar también el azúcar, el tejido, ¿no? Pero a veces utilizan más, por ejemplo, aceite, ¿no? O agua, ¿no? Para agarrar y generar, hacer una mezcla, ¿no? Y como una especie de una pequeña masa para que el caballo lo coma así y no se haga tanto polvo. Lo cual no es muy común. ¿Por qué? Porque a veces, claro, al caballo le pueden dar la comida, si ustedes por ahí se acercan, hay algunos que están con su boca así llena de polvo, que parece que se hubiesen metido una jalada. Pero no, es que dentro de los insumos ahí hay, por ejemplo, carbonato de calcio, ¿no? Entonces sale como un polvo medio blanquecino, pero no es que sea. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que son alérgicos. Entonces, si el caballo es alérgico, el polvo y el caballo comienza a toser, estornudar, a perder un poco, porque es un proceso alérgico, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es tratar de humedecerlo, sin alterar mucho la dieta misma, ¿no? Entonces, lo pueden hacer a través del aceite, lo pueden hacer a través de la melaza, lo pueden hacer a través de agua, ¿no? Queda así como una pasta, una alternativa. Ahora, con respecto a lo que son los premios. Los premios de por sí, claro, podría ser una forma de condicionamiento de los caballos, ¿cierto? O sea, uno agarra y el caballo hace algo y le dan un premio, pero tiene que ver con la costumbre. Acá, por ejemplo, los caballos no hay ninguno que tenga costumbre, o él a medias, porque sé que acá los muchachos que vienen a hacer su internado por ahí, bueno, el grupo de este mes no, pero del mes anterior o hace 2 meses le traían a veces zanahorias, manzanas, y a insistencia al final el caballo les ha aceptado, ¿no? Pero no sé si después de tanto tiempo todavía lo acepta, porque por lo general, ¿no? El caballo está acostumbrado a su comida, come y listo. Entonces, si le traen otra cosa, no siempre lo va a aceptar, ¿no? Hay una mayor aceptación de lo que son dulces, ¿no? Entonces, por eso es que la manzana, la zanahoria, los jugos estos de azúcar, comen, ¿no? Caramelos incluso también, ¿no? Y ya si ustedes, claro, o sea, así como hay para perritos, esos treats, ¿no? También hay para caballos, pero hay como unos toffees, pero son de alfalfa, también, pero acá no los venden, en Estados Unidos. Pero hay gente que trae, ¿no? Y eso más lo utilizan, por ejemplo, para los caballos de las actividades de adiestramiento. Porque el caballo de adiestramiento, el caballo de carrera, corre, tiene que correr, entonces mayor preocupación porque agarre y que él aprenda a correr, no, porque naturalmente corre. Por raza, ¿no? El caballo de salto, eventualmente sí tienen que enseñarle a que salte, ¿no? O sea, porque el caballo va a saber trotar y eventualmente por ahí va a saltar algún obstáculo, pero hay que enseñarle para que se eleve y cada vez se eleve más alto y seguir las indicaciones del equitador, ¿no? Entonces, o sea, le enseñan, ¿no? Cómo llegar al salto en una distancia prudente para poder elevarse, ¿no? Y a alguna altura que ellos puedan pasar el obstáculo, ¿no? Pero en el caso de los de adiestramiento, no sé si han visto cómo es la actividad de adiestramiento, es como un campo grande, como un triángulo así grandazo, ¿no? Y que cada cierto tramo hay letras en los extremos, ¿no? Hacia los costados, ¿no? Hacia el frente, hacia atrás. Entonces el caballo tiene que ir de un punto al otro haciendo un determinado movimiento. Entonces de repente va así de costado. Las 4 patas va así, y del otro lado va saltando, y del otro lado, o sea, eso es chamba, porque tienen que enseñarle al caballo poco a poco a ir cambiando en diferentes rutinas, y bueno, por eso es adiestramiento. Entonces el caballo tiene que ir aprendiendo. No con fundamento, todavía no, eso es adiestramiento, ¿no? Entonces es un deporte que también se hacen los caballos, ¿no? Entonces les enseña, pero es por condicionamiento. Y de lo que se trata es que el jinete que monta al caballo, o sea, con solamente el movimiento de las piernas,
le va indicando al caballo el cambio de rutina. Por eso es que, claro, utilizan mucho lo que son premios y cosas para que el caballo sepa, pues, ¿no? Y el caballo le presiona con la pierna de una manera que ya sabe que, el cambio es, y ahora tiene que ir para el otro lado, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, equinoterapia. Equinoterapia no tiene absolutamente nada que ver con medicina veterinaria. Nada, pero nada que ver. Es más, incluso desde el punto de vista legal, podría considerarse como un intrusismo profesional. ¿Por qué? Porque la equinoterapia es una terapia que está dirigida a las personas, de tal manera que quienes deberían hacerla o ejercerla son quienes, los médicos humanos, porque es una terapia para personas. Y así como a nosotros no nos gusta cuando hay campañas de vacunación y agarran y van las enfermeras o van médicos o otras profesiones, en vez de llamar a los médicos veterinarios, ¿no? Bueno, del mismo modo también nosotros no podemos agarrar y tener doble moral, pues, ¿no? Y agarrar y meternos en un campo que no nos corresponde. Sin embargo, es algo que genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque al final, claro, hay muchos médicos veterinarios y claro, o sea, que por el hecho de que se utilice un caballo como medio para hacer esa terapia para las personas, que no se dirige a los animales, ¿no? No quiere decir que el médico veterinario va a poder hacer esto, ¿no? Salvo que uno tenga ya la capacitación necesaria y la autorización, ¿no? Lo cual eso sí desconozco si es que desde el punto de vista del colegio médico hay una normativa, ¿no? Específica por lo que es equinoterapia, ¿no? Pero, o sea, ahorita es toda una chanfaina, pero horrible, ¿no? Porque incluso creo que hubo hasta un proyecto de ley, bueno, los congresistas utilizan cualquier tema para agarrar y hacer proyectos de ley, ¿no? Por eso tenemos pues el día del ceviche, el día del pollo a la brasa, el día del chicharrón, que ahorita creo que lo van a sacar, ¿no? Y así sucede, el pollo a la brasa, no sé qué más. Pero ya hicieron su ley, pues, ¿no? Una ley obsoleta, porque no nos sirve para nada en realidad, si se dan cuenta, cuando necesitamos otras cosas que sí deberían funcionar, ¿no? Pero bueno, así ellos cobran su sueldo, bueno, y dicen que hicieron muchas leyes. Ajá. Pero bueno, entonces hay un proyecto de ley que justamente proponía que se utilice lo que es el tema de en la preocupación de la salud mental de los ciudadanos, ¿no? Entonces se proponía que se utilice que se instituya la equinoterapia como una terapia a nivel nacional y todo eso, ¿no? Y la burrada, como digo de nuevo, del mismo Congreso, es agarrar y mandar una carta al Colegio Médico Veterinario para que dé su opinión. ¿Qué opinión va a dar el Colegio Médico Veterinario? Lo máximo que podría decir es que, bueno, si vas a usar caballos, que los caballos estén bien cuidados, ¿no? Que estén en óptimas condiciones, que los cuiden bien. No puedes decir más. ¿Qué más conocimiento vamos a tener nosotros sobre un tratamiento dirigido a personas? Si no es nuestra rama, no es nuestro rubro. Eso es intrusismo profesional. Lo peor de todo es que el Colegio Médico Veterinario respondió e incluso creo que designó una comisión para que vaya a opinar sobre la ley. Ese es otro cuento. Pero bueno, en fin. Entonces, pero no, de por sí la equinoterapia, o sea, se utilizan caballos, pero no está dirigida, ¿no? Y obviamente, claro, hay una cuestión o sea, ya del entendimiento de por sí de la especie. Claro, el caballo, si ustedes han visto, a lo largo ya de estas clases que hemos tenido, tanto ustedes, porque muchos de ustedes por ahí que tenían miedo, pero ahora lo han hecho con más confianza. Y es más, el caballo también, ¿no? Sí, no sé si se han dado cuenta, yo lo observo, o sea, yo chequeo, ¿no? Es así, ya va fluyendo, van tomando confianza, porque el caballo es muy receptivo y el caballo tiene muy buena memoria también. O sea, si ustedes a un caballo lo tratan bien, siempre, el caballo se va a acordar para toda la vida. Y si los tratan mal o les hacen algo, también, eso es verdad. Tienen una memoria impresionante, pase lo que pase, ¿no? Por eso es que hay muchas películas de caballos que hacen, o sea, mencionan así, ¿no? La conexión entre una persona y un caballo, y de ahí se va la guerra y esto
pasa una cosa, un desastre y otra cosa, y después de decenas de años se encuentran y el caballo se acuerda de la persona. A veces la persona no se va a acordar del caballo, más bien, pero el caballo sí, aunque no lo crea. Entonces tiene buena memoria y eso es por eso, porque el caballo finalmente, por el tema de la domesticación, se vuelve pues dependiente de nosotros, cuenta con nosotros, ¿no? Entonces esa conexión misma, esa captar energías, hace de que, claro, en las terapias donde utilizan caballos, ayuda pues a que las personas también se sientan mejor, ¿no? Se genere esa conexión bastante importante, ¿no? Por eso nada más. Pero de ahí otra cosa más no, la verdad que no hay no hay relación. Incluso, bueno, porque creo que la universidad dicta un curso de quinoterapia como electivo, ¿no? Si lo quieren llevar, pueden llevar. Como digo de nuevo, ahí sí desconozco sobre lo que es la normativa, ¿no? Si es que, porque esa normativa tiene que venir desde el colegio profesional que lo rige, en este caso sería el colegio de médicos, ni siquiera el de veterinarios, el de médicos. Pero, desde el punto de vista educacional, claro, ustedes tienen que evaluar la parte de que cualquier curso que lleven, y eso es en general, ¿eh? Cualquier curso que ustedes puedan llevar, siempre tiene que ser una inversión, no sea un gasto. Si ustedes estudian algo, pero que finalmente no les va a ser útil, resulta un gasto. Para por eso es que hay, bueno, muchas, ahorita creo que han reducido, ¿no? Porque el colegio médico veterinario luchó bastante, pero habían, al menos en el momento en que yo estuve de decano, había un montón de empresas que dictaban cursos supuestamente de cardiología, de dermatología, de gastroenterología, de anestesiología, de radiología, y el colega o la colega que dictaba siempre era la misma. O sea, difícilmente alguien sea una eminencia como para dominar todas las áreas y que tenga la capacidad necesaria para agarrar y para dominar todas las áreas y dictar cursos de todas las áreas. O sea, en otras palabras, en este caso los colegas que dictaban esos cursos eran personas que habían llevado un curso de segunda especialidad, ¿no?, en animales de compañía, donde habían llevado un curso de dermatología, habían llevado otro curso como lo que llevan ustedes en la universidad, nada más. Pero realmente no es que tengan una segunda especialidad en todas esas áreas, como para poder en base a eso tener la experiencia suficiente para compartir esos conocimientos. Mucha gente se inscribía ahí, sobre todo estudiantes, pero al final no recibían lo que verdaderamente debían. De eso se trata un poco. Ustedes tienen que ser muy selectivos cuando ven una capacitación que les sea útil. De repente por cultura general podría ser, ¿no? Y si les dan la opción, sí, genial. Pero ahorita, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hace poquito justo, además a la doctora que trabaja conmigo, le salió un aviso virtual, que también cursos virtuales, de una capacitación, era en medicina deportiva en caballos. Claro. Pero la información, o sea, no les dan la información de cuáles son los programas, no dicen quiénes son los docentes ni nada por el estilo, sino que de frente agarran y les dicen, justo han llamado en el momento preciso, porque ya el día de mañana estamos comenzando el curso, ¿no? Y como ya estamos por comenzar, le vamos a hacer un descuento del 50%, ¿no? Pero tienen que pagar hoy mismo, porque ya los cupos se cierran ahora en la noche, a medianoche, y la llaman cada 2 minutos. ¿Para qué? Porque es plata. Pero no les dan quién es el programa, quiénes son los docentes, quién es esto, nada. Ahora, revisando lo que son los mismos publicidad, es un instituto que no se conoce en ninguna parte, es netamente virtual. Y dentro de la publicidad dicen que lo auspicia la revista Forbes, la NBA y no sé qué otra cosa más. ¿Qué tiene que ver la NBA o la revista Forbes con la medicina, ¿no?, deportiva en caballos? Una revista que está de élite, ¿no? O sea, que reporta cosas de élite, económica,
O sea, no tiene nada que ver. La NBA, que es de básquet. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Los cursos virtuales, esos, hay bastante. Y es estafa pura, ¿no? Y así también otra que también a una chica que es yoqueta, monta caballos, que quería estudiar medicina veterinaria. Como sabía que yo enseño en las universidades, me preguntó y justo también le había llegado de una maestría en medicina en equinos. Y ella a la justa tiene secundaria. Pero sin embargo igual le dijeron lo mismo, pagas ahorita y te damos el esto. Y digo, ¿cómo te van a aceptar una maestría si ni siquiera tienes una profesión? Plata. Negocio nada más, ¿no? Así que bueno, en fin, pero bueno, chequen, ¿no? O sea, si quieren llevarlo por una cultura general, lo pueden llevar. Y la cosa es hasta qué punto puedan finalmente, porque una vez que se norme, como si es que no está normado ya, si es que puedan desarrollar esa ¿no? Esa rama. No es rama nuestra, pues empezando por ahí, ¿no? Sí, pues eso que tienes que tener cuidado, ¿no? Bueno, pásame eso. Yo les hablaba acerca de lo que es la restricción física de los caballos, ¿no? Y esto es un aditamento que se usa bastante, digamos, para lo que es el manejo en caballos, y su nombre es acial o arcial, más popularmente conocido como puro. ¿Por qué? Porque parece un puro. Claro, está pintadito acá, la patada también sobre madera, ¿no? Parece un puro, ¿no? Y claro, ¿dónde se coloca? En el belfo del caballo, en el belfo superior, en el labio superior, se mete esta cuerda y se hace un torniquete. Y este torniquete ajusta, presiona para que quede fijo y presione el labio. ¿Ya? Entonces, claro, ahí viene un poco, porque veo las caras, viene el cuestionamiento de siempre, ¿no? O sea, visualmente, esto obviamente es bastante agresivo, lesivo, desagradable, ¿cierto? Claro. Y sí, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Eso tiene que ver un poco con la naturaleza humana. Porque los humanos, o al menos los que psicológicamente estamos bien, existe algo que naturalmente nos sale, que se conoce, una reacción que se conoce como empatía. Cuando nosotros vemos que algún individuo, persona, animal, ¿no?, sufre algún tipo de agresión, ¿no?, o algo que interpretamos como agresión, de algún modo genera una reacción en nosotros, que la interiorizamos. ¿Por qué? Porque automáticamente pensamos o extrapolamos como si eso que le decimos al caballo, es decir, si a nosotros nos agarran el labio, nos ponen esto y nos tuercen, ¿cómo nos sentiríamos? Eso es una reacción natural, normal, extrapolamos, ¿no? Igual es si es que nosotros vemos de repente en las noticias que le dispararon a alguien, independientemente de que lo conozcamos o no, que le robaron a alguien, obviamente si es conocido por mayor razón, pero preocupamos, porque la sensación es como que ¿qué pasaría si nos pasa a nosotros? ¿No? Entonces es una reacción natural. Entonces en el caballo, cuando vemos esto, también es igual. Sin embargo, aquí hay que aclarar algunas cosas porque es importante, ya que esto es una herramienta muy utilizada por los médicos veterinarios, ¿no? Y es que, primero, las diferencias entre el humano y el caballo, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no?, en el caso del caballo, los labios? Para coger el alimento, ¿cierto? El caballo coge su alimento con los labios, por eso es que al momento, bueno, quienes pasaron, trataron de tomar lo que es el llenado capilar, se dieron cuenta de que el labio del caballo tiene mucha fuerza, ¿no? Es un poco difícil de cogerlo, porque el caballo tiene mucha fuerza. Y adicionalmente también la piel es muy gruesa. ¿Por qué razón? Justamente pues porque el caballo coge su alimento con labios, tiene una fuerza muy marcada de aprehensión, y a la vez también esa zona del cuerpo del caballo, después de los cascos, es la parte más dura y más resistente de todo el resto del cuerpo del caballo. ¿Por qué? Porque tiene una mayor queratinización que el resto de la piel. ¿Por
que el caballo va a coger el alimento, va a rasgar la pastura, eventualmente puede rasparse, podría cortarse si es que fuese una piel muy delgada y muy delicada. Entonces, la piel del caballo, los labios del caballo son totalmente diferentes que los labios nuestros. En el caso de nosotros, las personas, ¿para qué usamos los labios? Para el beso, dice, claro, está bien, sí es verdad, pues. ¿Qué más? Para dar cariño, ¿qué más? ¿Ah? Gestos. De alguna manera es más que todo el tema de la verbalización, ¿no es cierto? Pero nada más, ni siquiera para decir para coger el alimento, porque cogemos con los cubiertos o con la mano, bueno, y lo llevamos a la boca. Entonces realmente nuestros labios son tan delicados que hasta con una hoja de papel podemos cortar. En el caballo eso no pasa. Entonces desde ahí nomás hay una gran diferencia en lo que se refiere pues a la anatomía y las características de la piel del caballo, la resistencia de los labios, ¿no? Muy diferente. Ahora, sin embargo, claro, ¿qué es lo que ocurre o cómo es que funciona esto? Antiguamente se decía de que era un instrumento de distracción. Ustedes le ponían al caballo y lo distraían. Eso ahora pues es una teoría equivocada. ¿Por qué razón? Porque distracción sería, por ejemplo, si de repente ustedes ahorita tienen, no sé, pues algún tipo de herida en el pie de repente, están parados y les duele, entonces claro, pero ahorita como comenzamos la clase y esto está tan entretenida que todos se olvidaron. Pero de repente ya está aburrida, entonces me duele otra vez el pie, la herida del pie otra vez, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué? Porque está la distracción, está ya el pensamiento, el razonamiento de las personas es diferente. El caballo no, el caballo actúa por instinto, por estímulos, por reacción, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del caballo, no, es que lo va a distraer. ¿Qué es lo que ocurre? El puro funciona en base a un sistema que desarrolló gracias a la evolución, ¿no? Misma del caballo, esa historia la hablamos en la primera clase, ¿no? En la cual, como los depredadores los atacaban, ¿no? Eran heridos de gravedad, de tal manera que ¿qué les quedaba? Tratar de defenderse, lograr cierta ventaja y emprender el escape, la huida, ¿no? Obviamente ahí se suman todas las demás condiciones de adaptación que ha tenido el caballo para sobrevivir, ¿no? Que creció, la velocidad, la agilidad, entonces, y el hecho de mantener esa velocidad en grandes distancias, lo cual permitió escapar al caballo. Pero el caballo no se hubiese escapado si es que de repente estaba pues con, no sé, pues el anca toda descubierta así, porque le agarraron y le desgarraron todo el anca y está todo el hueso expuesto, ¿no? Y no hubiese podido emprender la huida si es que no hubiese bloqueado ese dolor que la lesión le ocasionaba, pues, ¿no es cierto? Pero sin embargo desarrolló eso, desarrolló justamente este mecanismo que se conoce como un mecanismo de control de dolor debido al dolor, control de dolor por dolor. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el caballo tiene un dolor que es intenso y que se mantiene la intensidad de forma continua, se activa un mecanismo que produce endorfinas, así, a niveles súper altos, de tal manera que el caballo, claro, se genera una analgesia bastante potente, ¿no? Y a la vez también incluso a lo que está relacionado a las endorfinas, ¿no? A sensación de bienestar, a sensación de tranquilidad, a sensación, ¿no? Incluso de relajación en muchos casos. Entonces es curioso, pero ya pues, o sea, así funciona. El caballo tiene muchas curiosidades dentro de toda su historia evolutiva, ¿no? Ya hemos visto cosas que quizá uno no entendería. No sé si en otros animales funcionen, porque alguna vez me dijeron, doctor, funciona como la naricera en el toro. Hasta donde yo he logrado buscar o leer, no. En el toro sí es simplemente yo te cojo de acá y te jalo, no hay este mecanismo que sí desarrolló el caballo, ¿no? Pero bueno, es así, es la particularidad del caballo. Entonces, esto, una vez que nosotros
le colocamos y hacemos este torniquete, genera presión y genera dolor, ¿no? Y al ser, digamos, un torniquete que está bien ajustado, difícilmente se va a soltar, queda bien sujeto. Entonces, se activan ese mecanismo, ¿no? Justamente por la intensidad del dolor, que es a la vez continuo, ¿no? O sea, son los dos factores, dolor intenso y dolor continuo. Ambos tienen que darse, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros, por ejemplo, decía, el caballo está adolorido, está inquieto, yo tengo que hacerle alguna evaluación, tengo que tomar la temperatura, no se deja, patea, entonces, ¿qué hago? Le coloco el puro. Le coloco el puro porque yo tengo que tomarle la temperatura, yo tengo que hacer ese procedimiento, el procedimiento que tenga que hacer, porque es lo que necesita el paciente. Si yo no lo hago porque no le quiero poner esto, el caballo se me va a morir, probablemente. ¿Me captan la idea? Entonces, se evalúa la necesidad y obviamente, claro, aquí hay que utilizar, si nosotros tomamos la decisión de utilizar esta herramienta, ese instrumento, tenemos que hacer correctamente. Y ahí es algo con lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, como dije, el dolor tiene que ser intenso y continuo. Entonces, si ustedes deciden hacerlo, deciden utilizar esto, tienen que usar bien. Entonces, lo primero es, lo colocan y tienen que ajustarlo bien, bien sujeto, que apriete bien. Y ustedes claramente se van a dar cuenta porque, claro, el caballo cuando recién le ponen el puro, el caballo va a querer levantar la cabeza porque le molesta. Yo no digo que no, le va a molestar. Pero una vez que ya ustedes logran el ajuste, la torsión o la intensidad necesaria, van a darse cuenta que el caballo automáticamente se queda así, quieto. Y ahí ya ustedes ya tienen bien sujeto y están activando este mecanismo de control de dolor. Tiene que estar bien sujeto para que no se suelte, ¿no? Y a partir de eso, de ese momento, según los estudios que se han hecho, que son un montón, ¿no? Este mecanismo de control de dolor y el nivel de endorfinas se va a mantener aproximadamente alrededor de 12 minutos. Y por ahí hay algunos pocos estudios que incluso mencionan hasta los 15 minutos. Es un tiempo bastante amplio en realidad, ¿no? Sobre todo para hacer muchos procedimientos que son de rutina, ¿no? Curaciones, incluso hasta por ahí en combinación de repente con una anestesia regional, local, pueden hacer hasta algún procedimiento quirúrgico, suturas, cosas así que sean rápidas, ¿no? Entonces, el puro por ese lado se puede utilizar, pero nunca hay que excedernos ese tiempo. Entonces yo normalmente sugiero que si en caso ustedes deciden utilizar el puro, lo hagan sobre procedimientos que estiman pues que van a ser cortos, que van a durar alrededor de 10 minutos, porque al final, claro, siempre la tendencia es que uno se puede exceder un poquito más el tiempo. Entonces, si yo voy a agarrar y de repente yo voy a hacer un procedimiento, o sea, voy a hacer una castración, que la puedo hacer en 15 minutos, sí, pero estoy al límite, pues. Y si por ahí algo pasa y me demoré un poquito más, o sea, el resto de tiempo, el exceso de tiempo que ustedes mantengan el puro, ya no está controlado por nada. Ese dolor que va a ejercer el puro, como el mecanismo de control de dolor ya no funciona, eso el caballo lo va a sentir. Y eso sí es maltrato animal. Estamos utilizando mal la herramienta. Entonces yo por lo general, como digo, sugiero de que se utilice sobre procedimientos que duren menos de 10 minutos. De tal manera que si por ahí nos demoramos 2, 3 minutos más, 4 minutos más, estamos pues dentro del rango que todavía funciona el sistema, ¿no? Pero no ir a procedimientos que ya son mucho más extensos. Si es que son mucho más altos, o sea, de mayor tiempo, mejor es utilizar una restricción química, ¿no? Un sedante, tranquilizante, ¿no? Pero muchas veces también, claro, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Porque en el caso, por ejemplo, de que utilicen un sedante, el problema con los sedantes, la sujeción de tipo química, es que van a sedar al caballo, el caballo va a poderse hacer los procedimientos y todo, pero la sedación, el efecto del sedante también tiene efectos sobre lo que es el movimiento de los gastrointestinales, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué significa? Que el caballo podría desarrollar algún cólico. Un cólico, ¿me captan la idea? Entonces, si ustedes van a hacer un procedimiento que es de corta duración, es rápido, ¿ya? Que pueden utilizar esto perfectamente, antes de agarrar y de poner al caballo que le dé un cólico, tiene lógica, ¿no es cierto? Claro, porque el cólico nos va a complicar la vida.
¿no? Y es más, incluso muchas veces ahorita le pueden poner el sedante y ustedes, claro, ya ven que el caballo está más despierto, y ustedes terminaron, se van y acá 1 hora o 2 horas los están llevando doctora, doctor, el caballo está con un cólico y tienes que regresar hasta el caballo. Si el caballo está, no sé, pues en Ica, en Paracas, Mala, o sea, se tienen que soltar todo el viaje de regreso. A sabiendas de, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces, o de rutina, utilizamos esto para procedimientos cortos, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el uso del puro? Justamente en el desconocimiento de, uno, lo agarran y lo ajustan y se olvidaron de que el caballo lo manejan con la jáquima, con el cabestro, con la soga, y comienzan a querer jalarlo, que el caballo camine con esto. No, pues ahí lo están maltratando, están haciendo un mal uso. O sea, la idea es que ustedes activen ese mecanismo de control de dolor, no para hacer un procedimiento, pero no es para esto, para dominar el caballo, ¿no? ¿Qué más? Le colocan el puro, pero lo ajustan suavecito. Si lo ajustan suave, bueno, uno, que el caballo como tiene fuerza, se va a soltar. Eso es uno. Y dos, que si ustedes no lo ajustan correctamente, también la intensidad de dolor no alcanza el nivel necesario para activar este mecanismo. Y entonces el caballo, durante todo el tiempo que permanezca con ese dolor superficial, nada controla a ese dolor. O sea, han hecho de que el caballo sienta dolor necesariamente. ¿Cuenta? ¿No? Entonces, si nosotros decidimos utilizar este instrumento, lo tenemos que usar bien, correctamente, ¿no? Si lo usamos mal, el caballo ahí sí va a ser maltrato animal. Pero si no, obviamente, o sea, es algo que funciona, a pesar de que no es muy agradable. Y solamente para terminar, 2 casos o 2 usos más frecuentes o diarios. Uno es a nivel de las inyectables. ¿Por qué? Porque en las inyectables en caballos nosotros utilizamos más que todo fármacos que son bastante grandes. Vamos a veces pues 20, 30, 40, 60 ml. Ustedes agarran y colocan la vía, ¿no? La aguja, pero al momento en que colocan la aguja para que el fármaco pase más rápido, utilizamos agujas gruesas, ¿no? Agujas 18, 16, hasta 14 veces, bien gruesas, para que se hagan una idea del diámetro de una carga de lapicera, ¿no? Así de gruesas, ¿no? Entonces, el caballo, inevitablemente, en el momento que ustedes perforan, ¿no? Y pasan a la vena, el caballo siente. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del caballo al momento de penetrar a la vena? Va a moverse. Si se mueve, ustedes pueden perforar toda la vena, parte del fármaco que era intravenoso sale fuera de la vena. Pero generalmente si es intravenoso es porque fuera de la vena genera inflamación, genera incluso a veces necrosis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El caballo, junto con la venas yugulares derecha e izquierda, como parte de la tríada está el nervio laringeo recurrente, que es el que controla la movilidad de la laringe. El caballo respira, la laringe se abre, el caballo de glúteo cierra, ¿no? Entonces, abre y cierra para que pase, ¿no? Hacia el aire, hacia la tráquea, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes alteran o lesionan ese nervio laringeo recurrente, lo que ustedes van a ocasionar es una parálisis de la laringe. Y eso es un cuadro que es irreversible. Es más, es progresivo, ¿no? O sea, ustedes pueden generar una parálisis grado 2, grado 3, grado 4, que es la parálisis total. Es irreversible. ¿Cómo evitan esa reacción en el momento de colocar un inyectable? Saben que el caballo puede agarrar y puede sentir, etcétera, etcétera. Le colocan el puro. Y colocar un inyectable no les va a tomar más de 2 minutos, y es más, ni siquiera uno, a veces. Pasa rápido. Entonces, por 1 minuto con esto, o 2 minutos con esto, al final le pueden a ustedes al caballo dejar de por vida con ese problema. Ese es uno, el más frecuente, ¿no? Y otro que, claro, le pasó a un colega que también siempre lo menciono porque es bastante explícito. Y era al colega le pidieron que evalúe un caballo peruano de paso. Que aparentemente se había golpeado una rodilla, entonces el colega fue, lo vio. En la evaluación, claro,
decidió tomar una radiografía por si acaso y lo que encontró finalmente como conclusión es que había una ligera inflamación en el borde articular de uno de los carpos, ¿no? Que son los huesos que están ahí en la zona de la rodilla del caballo. Entonces, como parte del tratamiento, lo que tenía que hacer era una infiltración intraarticular. Para eso obviamente hay que hacer una artrocentesis con una aguja. Infiltración intraarticular. Pero claro, es todo un procedimiento que requiere de cierta preparación, de ciertas cositas, ¿no? Entonces, como está entrando la articulación, es una cavidad estéril, tenía el polea costal, ¿no? Con todos los puentes estériles, todo el material estéril, de tal manera que él no podía sujetar al caballo y controlarlo, ¿no? Lo segundo es que la posición para poder ingresar a una articulación, porque el caballo está de pie y los huesos están así, cerrados. El espacio articular está, pero está cerrado. Entonces, para poder ingresar a la articulación, lo que tenían que hacer era flexionar la rodilla para que se abra y tener el espacio por donde ingresar con la aguja. Entonces, para eso, ¿qué tenían que hacer? Una persona como él, que él está con material estéril, ¿no? Tenía alguien que controlar el caballo y mantener la rodilla flexionada mientras se hace el procedimiento. Pero cuando se hace la artrocentesis, es como colocar una aguja, pues, o sea, un inyectable, pero esa es la articulación. Entonces el caballo, igual, con la articulación, iba a sentir cambios. Por eso, claro, viendo práctico, coloca el culo, ¿no? Se levanta las manos, se sujeta las manos, y claro, se hace la punción, la artrocentesis, se inyecta el tratamiento. Pero justo en el momento en que el colega le iba a poner el puro, la propietaria agarró y dijo que era una salvajada, que es un maltrato, que pobrecito, que su caballo es un caballo bueno, que es un caballo tranquilo, que es manso, y que eso es una tortura y no sé qué más cosas, ¿no? Incluso le dijo al colega que como él trabajaba acá en el hipódromo por eso estaban acostumbrados a usar eso, pero los caballos de paso no. ¿Cuál es? Cuestionable y en todo caso, como digo, no es una absoluta mentira, ¿no? Porque la evidencia científica, médica, avala justamente eso. O sea, el uso del puro incluso es, los comités de ética y bienestar animal aceptan el uso del puro cuando se hace algún tipo de procedimiento o una investigación con caballos, utilizando caballos, ¿no? O sea, porque tienen fundamento científico, ¿no? Pero bueno, entonces el colega en ese momento, un muchacho recién comenzaba, entonces como que se dejó apabullar un poco por la dueña y todo lo que le dijo, y como vio que el caballo era tranquilo, accedió a lo que dijo la dueña y lo único que agarró y le dijo es al chalán, que era el que lo cuidaba, que más lo conocía, y como el caballo era manso, le dijo que lo agarre bien y todo, ¿no? Y bueno, no le puso. ¿No? Pero ¿qué pasó? Justo cuando, claro, le flexiona la rodilla el caballo y cuando clava la aguja, el caballo se va para atrás y hace eso. Y se rompió la aguja. Se rompió la aguja y se quedó dentro de la articulación. Consecuencia de eso, obviamente, como un objeto de cuerpo extraño dentro de la articulación, un objeto de uso constante, destruyó toda la cápsula articular, destruyó, perdón, el cartílago articular, la cápsula articular. El caballo terminó con una artrosis. Se lo operaron 2 veces porque creo que la primera vez no encontraron la aguja, porque claro, como hay una reacción no solamente a nivel de lo que es el cartílago articular, sino también de la cápsula articular. Cuando la cápsula articular se inflama, se lesiona, la tendencia es formar como unas vellosidades o tentáculos. Entonces, a veces pasa que cuando hay fracturas, o en este caso, con el caso de la aguja debe haber estado rodeada por todos estos tentáculos, estas vellosidades de la cápsula articular, y no la encontraron en la cirugía artroscópica. Entonces se tuvo que hacer una segunda cirugía, porque ya se había excedido el tiempo de anestesia, ¿no? Buscando la famosa aguja, tuvieron que hacer una segunda, pero ya por artrotomía, entonces se tuvo que abrir toda la articulación, un tajo grandazo, para poder ingresar a la articulación y encontrar la aguja sacada. Pero el caballo terminó con una artrosis de por vida, o sea, dolor crónico todo el resto, valía de haber muerto el caballo, pero fue hace años, dolor crónico por el resto de su vida.
de un procedimiento, o sea, de una lesión que con esa infiltración, 1 o 2 días y todavía estaba bien. Y se hubiese recuperado perfectamente, pero ese caballo pudo convivir el resto de su vida con dolor. Porque el dolor en una artrosis, o sea, es controlable, pero no un 100%, ¿cierto? Entonces, al final, ¿en qué terminó? ¿Te das cuenta? Pobrecito el caballo, porque si ese procedimiento hubiese sido como colocarle un inyectable, hubiese demorado 1 o 2 minutos probablemente, hasta menos. Por no utilizar el puro 1 o 2 minutos, el caballo convivió con ese dolor el resto de su vida. ¿Cuántos años habrán sido esos? ¿Se dan cuenta? Creo que ese ejemplo lo demuestra, digamos, muy explícitamente de la necesidad del uso del puro. No tiene que ver con que sea un caballo, que el caballo sea manso, que sea manso, que el caballo no. O sea, tiene que ver con simplemente el hecho de que si nosotros vamos a hacer un procedimiento en el que sabemos que puede haber una reacción en el caballo, nosotros tenemos que controlarla, ¿no? Y esta es una manera de lo usemos, ¿no? Si lo usamos correctamente, no estamos maltratando a nuestro paciente, al contrario, lo estamos protegiendo de situaciones como esta. Y bueno, o sea, eso ya es claro, como tema de manejo, porque claro, ahí los de caballos de paso tienen muchas ideas, ¿no? Es una actividad muy así de costumbres, de tradiciones, más que pegada a la evidencia científica y esas cosas. Muchas veces permanecen con esas de sus ideas porque eso le enseñó el tatarabuelo o el abuelo de toda la vida y nada más, ¿no? No entienden más cosas. Y por esa razón que ahorita, digamos, el caballo peruano de paso está como está, además, o sea, un desastre. O sea, mejor, irónicamente, mejor crían la raza caballo peruano de paso de Estados Unidos o Argentina que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos investigan, porque ellos sí están pegados en lo que son los científicos. En cambio acá, no, pues acá siguen porque no, que el abuelito, que no sé cuánto, que yo cuando usted nació yo ya tenía 20 años criando caballos peruano de paso. Pero de acá los tratamientos, los procedimientos, la ciencia hace 5 años decía una cosa y ahora dicen otra. De eso se trata. Pero bueno, se pasa de paso, ¿no? Ahora algo que sí nunca falla, porque eso justamente, claro, bueno, es parte del derecho de piso en toda actividad. Pero cuando agarran ya ese tipo de caballos, cuando tienen así ese tipo de personas, la cosa es bien sencilla. Ok, bueno, no quieres utilizar el puro, perfecto. Entonces agarran y simplemente les dicen, ok, bueno, entonces voy a tener que utilizar una sedación química, pero voy a necesitar un sedante que es bastante potente, que de por sí es bastante costoso además, ¿no? La dosis generalmente cuesta alrededor de $75-80 más o menos, la dosis de medio centímetro. Y es verdad, sí cuesta. Y adicionalmente a eso el caballo tiene que estar en observación las 4 siguientes horas en caso de que haya un problema. Pero ya no va a ser una responsabilidad mía en ese caso, porque yo ya tengo otras cosas que hacer. Entonces si hay un cólico tendrá que buscar a alguien que tiene una emergencia, porque yo no voy a poder atenderlo. Y entonces automáticamente cuando les chocan el bolsillo, de verdad no falla y les va a decir, ya doctor, no, entonces póngale, pero no le ajuste mucho, pobrecito. Y ahí se olvidan de que mi caballo, que pobrecito, que se le duele, que es maltrato, que es mentira. De verdad, todos, no falla. Le chocan el bolsillo es así. Es así. Pero bueno, o sea, de lo que parte de nosotros es, o sea, es ilógico que nosotros hagamos algo, que utilicemos en este caso un instrumento que pueda vulnerar pues el bienestar de nuestro paciente, porque nosotros justamente nuestra profesión vela por el bienestar, ¿no? Es ilógico. Utilizándolo bien podemos estar tranquilos, ¿no? Si deciden utilizarlo, utilícenlo bien, nada más. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes habían sabido del puro, de repente, han escuchado en algún curso. Puede ser para la extracción de dientes, pero todo depende también, porque por ejemplo el otro día tuve un caballo en esto y
no se dejaba y no, o sea, es un caballo, por ejemplo, por el riesgo, ya había que dormirlo, ¿no? Porque no se deja, o sea, todo depende del caballo, también de la reacción. En medicina no es uno más uno, no existe el uno más uno. Hay factores individuos. La mayoría sí uno puede hacer extracción de esto, más que extracción de dientes, es una nivelación de dientes, ¿no? Del limado de los dientes. Eso sí. Porque la extracción de dientes sí tarda un poco más. Entre comillas es relativamente sencillo, pero a veces si ustedes tienen... El diente que normalmente se saca es el primer premolar, es un diente de lobo. Un dientecito así de tamaño nuestro, chiquitito. Pero claro, a veces está accesible y hay veces que está bien atrás. Entonces para agarrar y anestesiar, ahí cogerlo, bueno, utilizar su unidad para el elevador de Peyost y todo, y de ahí cogerlo, romper el ligamento periodontal, es todo un tema, es difícil de sacarlo. Demora mucho más, yo particularmente no me es una alternativa, prefiero una solución química. Y el nivel de anestesia que ya sí es tan elevado como para hacer un procedimiento así como que Como les digo, en mi caso yo no lo uso. Yo en mi caso no, prefiero utilizar farmacológicos, una silacina, una cofidina, un propanol, ¿no? Una mezcla. Aparte de la anestesia local. Yo prefiero. Igual es con la castración, como les decía. Hay colegas que lo hacen. Depende de cada, eso ya es criterio de cada profesional. ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿Cómo sea el suturas, ese tipo de cosas? Sí, es muy fácil. Incluso en caballo, ahorita, digamos, la tendencia no es tanto de agarrar y suturar, sino son grapas. Papá. Ya se cerró la herida así, papá. Se desinfecta todo esto. Nada, pero seguro, normal. Bueno, muchachos, chicas, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Está bien? el tema de la dermatitis, o sea, el hecho de la eutanasia es solamente para no seguir prolongando este dolor o es que el dolor no llega a tener una resolución. Claro, la respuesta es mucho más amplia, pero o sea, la laminitis no es algo que se cure, solo se controla. Pero el caballo va de por vida a tener ese problema. O sea que es algo así como, es un equivalente a un chancón de uña. Chancas una uña y a veces se pone morado, un derrame, un hematoma, y claro, o sea, igual la uña va a crecer, pero mientras más lesión sobre el tejido que mantiene pegada tu uña al dedo ocurra, mayor necrosis, va a haber mayor probabilidad de que la uña se salga. Lo mismo pasa en el casco. Si la necrosis, o sea, el daño a nivel de la lámina es muy grande, ocurre simplemente que el casco se desprende, o incluso se va desprendiendo progresivamente y por el peso mismo del caballo perfora el casco por abajo, por la suela, que se hunde, que se conoce como un hundimiento, ¿no? Lo cual es recontra doloroso porque al final ya es la tercera falange que está expuesta completamente, ¿no? Entonces, o sea, porque se lleva la eutanasia por evitar ese dolor, ¿no? Y lo otro, claro, o sea, todos nos hemos chancado el dedo y duele, ¿no es cierto? Duele bastante, ¿no? Y independientemente de la tolerancia al dolor que cada uno de nosotros pueda tener, algunos más, algunos menos, ¿no? Duele. La gran diferencia está que en el caso del caballo no tiene forma de agarrar y de, claro, yo me chanco un dedo y ese dedo pues no lo toco y sigo utilizando los otros 4 o el resto que me queda, ¿no? Normal, sigo mi vida. Pero en el caso del caballo no, porque no tiene más dedos. Entonces el caballo lo único que le queda es ese casco, seguir de pie, y entonces lo que ocurre como parte, digamos, de la cicatrización o la reparación de tejidos es que también tiene que haber un descanso sobre un tejido traumatizado. Y en el caballo eso no ocurre, porque si la lámina que está dentro del casco, el caballo está de pie, así sea que el caballo se mueve un poquito o camina,
Entonces, de repente ya está cicatrizando y de nuevo se comienza a abrir y de nuevo y otra vez se reagudiza la lesión y se vuelve a reactivarla, ¿no? Entonces, tarda la curación. O incluso puede aumentar la lesión, la necrosis. Ese es el problema. Entonces, generalmente el caballo, nosotros lo que hacemos más que todo es ayudar a que conviva. Si el trauma fue bajo, menor, no hubo mucha necrosis, el caballo tiene una alta probabilidad de con el tiempo necesario y todo, volver a retomar movilidad. Pero si ya fue una laminitis en un cuadro moderado, grave, intenso, difícilmente, ¿no? Solamente le ayudamos a que consiga hasta donde pueda. Profesor, ¿y el que ocurra, o sea, necesariamente depende de algún factor en general o siempre ocurre después de alguna disfunción orgánica? Cualquier cosa puede ocurrir, porque tampoco es una regla, ¿no? O sea, tú puedes agarrar y tener un caballo con... Muchas veces, si tú tienes un caballo con cólico, se genera un endotoxina, pero mientras más tiempo te demoras tú en agarrar y controlar el cólico, esa endotoxemia también va a generar alteración sobre el sistema circulatorio, ¿no? Y por ende también genera un proceso inflamatorio un poco más a nivel general y afecta lo que es justamente el sistema, digamos, de circulación periférica, es decir, al casco. Entonces, termina en una laminitis también, ¿no? Pero no es una regla, porque hay caballos que de repente se salvaron del cólico, a pesar de que estuvieron, no sé, pues medio día con el cólico, y se salvaron y no les dio, pero sabemos que la probabilidad pues es arriba del 99%. O sea, ese es el asunto. Pero puede venir de cualquier cosa. Se han tenido casos incluso de caballos que han tenido una infección a nivel de la piel, trataron mal, curaron mal una herida y ¡pah! Procesos digestivos, un montón de cosas ahí. La más común que siempre se habla es sobre el tema de sobrecarga de granos y que va a nivel metabólico, pues no, está bien, ¿sabes? Pero en realidad puede ser de cualquier cosa. Traumas, golpes, un hematoma, un absceso en el casco mismo. Por eso es que hasta ahorita, digamos, quizás es el reto más grande que tenemos los médicos veterinarios en caballos, porque no hay manera de prevenir, no hay una forma 100% efectiva de controlar y mucho menos de curar. Puedes tener el caballo así, bien cuidadito al máximo, no le cambias nada para no exponerlo a nada y le da la laminitis. ¿Por qué fue? Porque le tocaba dar. Así es. Bueno.